hídricos. Les habla Silvia Rafaeli como miembro de la Comisión Directiva del IAR, y en esta presentación deseo comentarles que este ciclo fue inspirado con el objeto de explorar y conocer el desarrollo de las políticas hídricas en nuestra región y destacar cómo fueron evolucionando en el contexto global, generando el espacio para compartir experiencias, así como identificar desafíos y propuestas para el futuro. Por eso el primer encuentro brindó el marco de grandes hitos sobre políticas hídricas a nivel mundial, y en ese espacio contamos con la participación de Benedito Braga y Miguel Solanes, que junto a Víctor Poyat compartieron su experiencia y perspectiva. Luego, en el segundo encuentro, nos focalizamos en Latinoamérica, y en esa oportunidad, junto a María Concepción Donoso, Jorge Rux y Axel Duroyam, moderado por Guillermo Donoso, recorrimos la evolución en nuestra región y pudimos enriquecernos con las experiencias y visiones del presente y del futuro de los panelistas. Ahora llegó la etapa de recorrer algunas experiencias nacionales, y hoy estamos desarrollando el tercer encuentro, donde se presentarán los casos nacionales de Argentina y Chile. Sin más demora, tengo el placer de presentarles a quienes nos acompañarán en este tercer encuentro, que cuenta con la participación de Humberto Peña para compartir la experiencia de Chile, Gustavo Díaz para dialogar sobre Argentina, moderados por Pilar Carolina Villar de Brasil. Para ilustrarles brevemente los antecedentes de los panelistas y de nuestra moderadora, les cuento que Gustavo Díaz es argentino, cuenta con más de 40 años de experiencia en gestión de cuencas hidrográficas y de recursos hídricos, es doctor en Ingeniería Civil de la Universidad Estatal de Colorado de Estados Unidos e ingeniero civil de la Universidad de Argentina en Buenos Aires. Durante la última década, su trabajo se ha centrado en la integración de los recursos hídricos naturales en los amplios marcos de desarrollo de políticas nacionales, incluyendo la implementación y adaptación de políticas gubernamentales de alto nivel a las actividades cotidianas de administración y planificación del gobierno. Es consultor internacional en el sector hídrico del Banco Mundial, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y de la FAO, entre otros. Lo hemos invitado a presentar el caso de Argentina porque fue uno de los eslabones claves en el desarrollo de los principios rectores de Argentina, y basado en su experiencia internacional seguramente nos brindará una perspectiva interesante para el presente y futuro de la gestión de recursos hídricos. Por otra parte, Humberto Peña Torrealba es chileno, de formación profesional ingeniero hidráulico, ocupó diversos cargos en la Dirección General de Aguas de Chile, incluyendo el de director general entre 1994 y 2006. En esta posición le correspondió dirigir la formulación e implementación de las políticas de agua en el país y la reforma de la legislación de aguas aprobada en el año 2005. Fue presidente de la Sociedad Chilena de Ingeniería Hidráulica, presidente del Comité Nacional Chileno para el Programa Hidrológico Nacional de UNESCO y miembro del Comité Argentino Mundial de la Asociación Mundial del Agua, la GWP. Desde 2006 es consultor en materia de recursos hídricos y socio de Linagua Consultores S.A., donde ha dado asesoría a numerosas empresas e instituciones nacionales en materia de agua. Como consultor en políticas hídricas ha realizado informes para organismos internacionales tales como el Banco Mundial, BID, FAO, CEPAL y OMM en diversos países de la región. Como especialista e investigador, es autor de más de 100 artículos y trabajos publicados en Chile y en el extranjero sobre hidrología y políticas hídricas. Asimismo, es titulado en Magíster en Historia Económica y Empresarial. En la actualidad es director del Instituto de Ingenieros de Chile y miembro del Consejo de Políticas de Infraestructura. Dada su relevada experiencia, es un placer contar con la participación de Humberto en este encuentro. Nuestra moderadora es Pilar Carolina Villar de Brasil, es abogada y doctora por el Programa Interdisciplinar de Ciencias Ambientales de la Universidad de San Pablo, es profesora del Instituto del Mar de la Universidad Federal de San Pablo, también es profesora del Programa de Posgrado Interdisciplinar de Ciencia y Tecnología del Mar y miembro de la Comisión Asuntos Hídricos del Comité de Cuencas Hidrográficas de Baixada Santista. Tiene más de 10 años de experiencia en el análisis de agua en la perspectiva interdisciplinar de la gobernanza y gestión del agua. Su área de investigación se enmarca en el sistema acuífero guaraní y la Cuenca del Plata, entre otros.
Ha actuado como consultora en proyectos desarrollados por la OEA, por UNESCO y la Agencia Nacional de Agua y Saneamiento Básico de Brasil. Ahora sí, damos el comienzo a los intercambios de este tercer encuentro y para ello le cedo la palabra a la doctora Pilar. Muchas gracias, Silvia. Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un placer para mí acompañaros como moderadora en este tercer encuentro del ciclo de experiencias nacionales que reúne hoy las perspectivas de Chile y Argentina sobre la gestión de agua. Quiero agradecer a Ariana por todo el empeño y a IWRA por la organización y principalmente a nuestros panelistas Humberto Peña de Chile y Gustavo Díaz de Argentina. Es un honor contar con su presencia y experiencia en este espacio de diálogo e intercambio. Para que todos estemos en sintonía, les comento brevemente cómo se va a desarrollar nuestra sesión. Cada panelista tendrá 20 minutos para su exposición. Durante ese tiempo les pedimos que orienten la presentación en torno a 3 preguntas clave que nos ayudarán a organizar las reflexiones de forma comparativa entre los países y a compararlo no solo con lo que se está exponiendo hoy, como también con los otros ciclos. Entonces, nos gustaría de conocer un poco del contexto nacional y una breve historia que se resume en la cuestión de cuáles son las características geográficas y el contexto histórico que han influido en la gestión de agua en su país. Segundo, que destaquen un poco de las experiencias que consideren más relevantes, respondiendo qué aspectos desean resaltar y compartir con nosotros en este encuentro. Y por tercero, una mirada hacia el futuro, ¿no? ¿Cuál son su opinión ahí con tantos años de experiencia, los principales desafíos para la gestión del agua en los próximos años? Después de las presentaciones, yo voy a hacer una breve síntesis de los puntos claves abordados y a partir de ahí, pues vamos a abrir al público y después haremos una reflexión final como una conclusión de este panel, que más o menos para esta reflexión final van a tener ahí pues más o menos 5 minutos para esa última intervención. Las preguntas del público van a ser seleccionadas por medio de nuestro chat y cerraremos con algunos comentarios generales sobre los mensajes que nos deja esta conversación, destacando pues las similitudes, diferencias y aprendizajes entre ambos países. Así que nuevamente muchas gracias Humberto y Gustavo por acompañarnos y será un gusto escucharlos y aprender con ustedes. Entonces paso la palabra a Humberto y le digo que cuando falte 5 minutos para su exposición le mandaré un señalito para que sepa cómo regular el tiempo mejor. Bueno, es suya la palabra. Gustavo, ¿no se está viendo tu presentación? A ver si... ¿Ve ahí? Sí, solo no está en forma de presentación. Sí, Humberto. Ahí. ¿Se ve ahí? ¿Estamos? Sí, perfecto. Ya. Bueno, en primer lugar quería manifestar que es un honor compartir con ustedes este tema y es un agrado porque veo que hay distintos conocidos, amigos de muchos años que hemos estado trabajando sobre estos temas de distintos países. Quería señalar respecto a las preguntas que nos levantaba Pilar del principio, eh, algunas características geográficas del país y la evolución histórica del tema del agua en nuestro país que de alguna manera explica la situación que tenemos hoy día. Para contarles en primer lugar de Chile desde el punto de vista geográfico,
tiene la particularidad de que es prácticamente, si ustedes lo ven ahí en este gráfico, prácticamente unidimensional desde el punto de vista de los recursos hídricos. Tenemos una zona norte muy árida por el desierto de Atacama. Posteriormente, en la zona central, a la altura de Santiago, tenemos precipitaciones del orden de 400 milímetros, 300 milímetros. Y hacia el sur sigue aumentando las precipitaciones. Y tenemos entonces ya en la zona llegando a unos 1000 kilómetros al sur de Santiago, tenemos ya la zona patagónica con más precipitación. Lo relevante, pienso yo, es destacar de que tenemos de la mitad norte de Santiago al norte, prácticamente tenemos un gran estrés hídrico asociado a las bajas precipitaciones, lo que ha determinado de alguna manera la historia de cómo se ha desarrollado la gestión del agua en nuestro país. Aquí vemos en este gráfico cómo desde el norte van las regiones 1, 2, 3, 4 y 5 hasta la región metropolitana. Prácticamente tenemos menos de 1000 metros cúbicos por habitante año, lo que es una condición extremadamente árida desde el punto de vista de la disponibilidad hídrica del país. Ahora, cuando comparamos ¿ya? Las ofertas y demanda hídrica, vemos que de la región metropolitana hacia el norte hay una situación de extremado, de alto estrés hídrico, y en consecuencia el agua siempre ha sido un elemento de altamente restrictivo para el desarrollo de la zona y muy determinante en lo que ha sido la historia del país. En ese sentido, es importante destacar el papel que ha jugado el uso del agua en el riego, porque desde Santiago al norte prácticamente el desarrollo agrícola ha estado vinculado directamente a la posibilidad de utilizar el recurso hídrico para esas actividades. Ahora, también hay otras demandas como la minería en la zona norte, en la industria, el uso doméstico, pero el riego cubre el 80% prácticamente de la demanda del total del país. De modo que esta relación entre el agua y el desarrollo del riego ha sido clave para ver cómo se organizó el país desde la perspectiva del uso del agua. Ahora, si nos ubicamos en los inicios de la República, tenemos una situación en la cual las zonas de riego llegaban a algo así como 100.000 hectáreas a lo largo de todo el país. Y ahí, en este gráfico, ustedes pueden ver cómo desde el principio de la República se inicia un tremendo esfuerzo a nivel nacional para incorporar nuevas zonas al regadío. De modo tal que durante el siglo XIX y ya a mediados del siglo XX llegamos a superficies agrícolas del orden de 1 millón de hectáreas. Esta zona, que cubierta por la actividad agrícola con riego, prácticamente, si ustedes ven acá en el gráfico de abajo, en una línea horizontal, prácticamente esto es la parte más al norte del país, de Santiago al norte, que es lo que llamamos nosotros el norte chico, que crece casi nada, muy poco a lo largo del tiempo, de 1830 en adelante, pero vemos cómo la zona de la línea verde, que representa la zona central, cercana a Santiago, comienza a crecer en forma muy relevante las zonas que se van incorporando al riego, y vemos cómo en la zona centro-sur, un poco más al sur de Santiago, comienza con un poco más de retraso, pero también a desarrollarse la agricultura de riego en una buena parte del país. Lo relevante desde el punto de vista de entender lo que es la política hídrica en Chile es que esta actividad se entra muy profundamente en la organización del país. De alguna manera está en el centro de la construcción del país desde la República para adelante. O sea,
el agua es central en la forma como se organiza el Estado chileno en estos sentidos. Ahora, ¿por qué es tan importante ese esfuerzo que se desarrolla? ¿Por qué se desarrolla ese esfuerzo? Y eso es muy fácil entenderlo, porque había disponibilidad de tierra, había disponibilidad de agua, porque se generaba en la cordillera de los Andes, pero además estaba, en consecuencia, un tremendo beneficio económico en incorporar el agua a la producción a través del riego. Y vemos acá cómo desde el siglo XIX, 1878, a fines del siglo XX, la relación del valor económico de las zonas regadas en relación al secano era del orden de 10 veces, ¿ya? O sea, era un tremendo avance, un tremendo negocio desde el punto de vista del desarrollo del país, el incorporar el agua a la producción agrícola a través del riego. Y así vemos cómo desde 1830 en adelante, si vemos la zona centro-sur que yo señalaba anteriormente, la relación entre el crecimiento agrícola a través del Producto Interno Bruto del sector agrícola de 1830 hasta 1960 prácticamente son una línea recta perfecta, ¿ya? O sea, ¿qué significa? De que el desarrollo económico del país y de la agricultura del país tiene una relación directa, lineal, con la producción, con la incorporación al riego. Esa situación cambia desde los años 70 en adelante por distintos factores que alteran completamente la situación, desde el momento en que se genera, hay distintos fenómenos que actúan en ese momento. Está la reforma agraria, está todo lo que corresponde a la revolución verde, la apertura internacional del país desde el punto de vista del incremento de las exportaciones, la incorporación de agua subterránea, el riego tecnificado, todo ese tipo de actividades, lo cual hace de que manteniéndose la superficie regada en orden de 1 millón de hectáreas, eh, sin embargo, la productividad de la agricultura y el Producto Interno Bruto de la agricultura crece enormemente y más que se duplica entre los años 80 y el año 2000 aproximadamente, de modo que tenemos ya con la misma superficie agrícola, tenemos un cambio muy relevante a partir del uso del agua en la agricultura, en las zonas agrícolas, a partir de la mayor productividad, el mejor uso del agua, la incorporación del riego tecnificado y otros procesos que contribuyen en esa dirección. Ahora, la actividad la apertura económica del país desde los años 80 en adelante incide también en la gestión del agua de distintas formas. Por ejemplo, incorporando nuevas fuentes de agua, mejorando la eficiencia de uso en determinados sectores. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo en la actividad minera hay una relación también muy directa entre el desarrollo de la actividad minera y la incorporación de nuevas fuentes de agua subterránea para la producción minera. Vemos cómo en esta otra curva, cómo la eficiencia del uso del agua tiene que mejorar para poder aprovecharla más intensamente en el desarrollo de esta actividad económica creciente. Vemos cómo en la piscicultura, en la acuicultura, vemos cómo esa actividad supone la incorporación también del agua en otras formas a la producción. Y en definitiva, vemos cómo hay una relación muy estrecha entre el desarrollo del país y especialmente las exportaciones asociadas al agua, que llegan a representar el 83% del total exportado en el país, ya sea a través de la minería, la acuicultura, la celulosa, la vitivinicultura, la fruticultura, en fin, el agua está estrechamente relacionado con el esfuerzo de apertura del país y de la actividad exportadora. Representan estas actividades el 20% del Producto Interno Bruto, el 20% del empleo. Ahora, ¿cómo se relaciona este desarrollo
productivo del país asociado al agua, con el marco jurídico, institucional y las políticas de agua. Entonces, yo quisiera acá, recogiendo la segunda pregunta que nos hacía Pilar, que creo que hay dos elementos que de alguna manera constituyen un eje sobre los cuales se mueve esta relación entre esta actividad económica, productiva del país y el agua. Un eje está asociado directamente a los roles asignados al sector público y privado en la gestión del agua. Y otro a las características, los derechos de aprovechamiento de agua. Cuestiones que en ambos situaciones han sido bastante importantes y de alguna manera especial para las condiciones especiales en relación a lo que se ha presentado en los distintos países de la región. Por una parte, el papel del Estado se centra en el otorgamiento de autorizaciones, la extracción, las regulaciones asociadas a los aprovechamientos, y apoyar fomentar el desarrollo de la infraestructura y buenas prácticas de riego. El papel que se le ha asignado ha estado en esa dirección. Pero por otra parte, en el mundo privado se han generado organizaciones de usuarios de agua, independientes del gobierno, sin fines de lucro, autogobernadas, autofinanciadas, el Estado no interviene en su financiamiento, que incluso cumplen funciones públicas asociadas a la distribución del agua en los cauces naturales. El Estado no entra a distribuir las aguas en los cauces, lo hacen directamente los privados, sin perjuicio que las aguas sean bienes de dominio público, y mantienen y operan los canales y en general desarrollan y aprovechan el agua libremente a partir de los derechos de agua que se les constituye. Ahora, esto hay que pensar de que es a lo largo de toda una historia de más de un siglo, y podemos ver cómo estas organizaciones de usuarios pueden haber comenzado como la unión de unos grandes latifundistas y de pocos latifundistas, y hoy día son organizaciones en las cuales dan servicio a cientos de usuarios. Vemos acá, por ejemplo, un canal que tenía 7 usuarios en el momento original y hoy día tiene 700 usuarios. Entonces, en definitiva, el rol del Estado y de los particulares se expresa un poco en estos gráficos acá, en el cual podemos ver que el sector privado y el Estado se preocupa básicamente de cuestiones generales como las mediciones, ese tipo de cosas. La regulación del ejercicio de los distintos usos, la regulación de los servicios asociados, como es el agua potable, como es la energía, pero la administración del agua en los ríos y canales es por parte de los particulares. Y en la actualidad, prácticamente todos los aprovechamientos los desarrollan directamente los particulares. Básicamente el uso doméstico es particulares, son organismos particulares, los proveedores, las centrales hidroeléctricas, en fin. De modo tal que el Estado solamente cumple una función asociada al aprovechamiento del agua en cuestiones muy particulares como el agua potable rural o en grandes obras de regadío y ese tipo de actividades, pero el resto son en el ámbito privado. Ahora bien, esto genera una institucionalidad que esquemáticamente tiene una regulación general del uso del recurso hídrico, que es la Dirección General de Agua, que interviene en relación a los distintos sectores. Hay roles reguladores de los servicios, ¿ya? Y por otra parte tenemos algunos apoyos específicos para el agua potable rural, de obras del Estado, y por otra parte algunas actividades de fomento a la actividad del riego. Y también tenemos una regulación general ambiental. Ahora, desde el punto de vista de los derechos de aprovechamiento de agua, me interesa destacar que el sistema, tal como está estructurado, supone un derecho otorgado prácticamente a perpetuidad, sin costo,
que es transable, una cuestión que no existe en el resto de la región, que recae sobre el agua, es decir, es independiente del uso que se le dé al agua, que consiste en el uso y goce de ella, pero en conformidad a las reglas del Código de Agua. Y Gaby, vos sabés que cuanto más lo pienso, creo que desactivaste un bofe que te ibas a comer el día del evento. Mira lo que creo. Yo creo que gracias a tu bocota abierta. Por favor, pongan en el para vos, mudo, porque están interrumpiendo. Haber presentado eso, a ustedes se puso en un lugar de contra incómodo. Y ahora va a ser diferente. Si no tiene que ser, por ahí no tiene que ser, y si tiene que ser, va a ser desde otro lugar, porque ya va a haber como una reflexión previa. Perdón, ya. Sigue, Humberto, disculpe. Y estaba señalando de que hay dos tipos de derechos, unos permanentes, otros eventuales, que tienen distintas reglas para distribuirse. Y en definitiva, tenemos que el Estado actúa en función del otorgamiento de esos derechos de acuerdo a ciertas facultades, y por otro lado los particulares tienen la propiedad de esos derechos y funcionan de acuerdo a las reglas comunes del mercado y del interés privado detrás de todo esto, y sujeto a las restricciones comunes a cualquier tipo de propiedad. Y en definitiva, es ese esquema el que tenemos. Esto incluye la creación de mercados de derechos de aprovechamiento de agua a lo largo de Chile, tanto para los derechos de aprovechamiento de agua, como pueden ver ahí ustedes que tienen distintos valores a lo largo del país, del norte a sur, ¿ya? Siendo valores muy altos en la zona norte, cercanos a más de $50.000 por litro por segundo de derecho, a valores muchísimo más bajos en la zona sur, donde hay más abundancia. Y también hay mercados de corto plazo determinados en algunos lugares, en los cuales, dependiendo de la disponibilidad de agua, que está reflejado en esta curva que va bajando acá, ¿ya? Que es la disponibilidad de agua que había a nivel de los embalses, el precio varía en función de esa disponibilidad. Ahora, lo que me parece a mí que es relevante entender es cómo esta relación ha tenido altibajo a lo largo de la historia del país, cómo se ha ido construyendo paso a paso y cómo no ha estado exento de un conjunto de tensiones en todo este desarrollo. En los inicios, cuando parte la República, se constituye la Sociedad de Canal de Maipo. La Sociedad de Canal de Maipo es la forma privada de dar continuidad a una iniciativa que venía de tiempos de la colonia, la cual participaba directamente el Estado de la época para construirlo eso. El Estado no pudo construirlo, no alcanzó a terminarlo, generó problemas, se generaron problemas, y pasó esto directamente a los particulares. Y los particulares entregó el Estado acciones de modo tal que a partir de esa época la actividad privada ha estado directamente en el desarrollo de las obras y en el aprovechamiento del recurso hídrico directamente sin la participación del Estado en ese momento. Y ello genera un tremendo efecto demostrativo, dado que los valores de las tierras próximas a Santiago se incrementan 10 veces, ¿ya? De modo tal que lo que mostraba yo del desarrollo de la actividad de riego durante el siglo XIX es el resultado del ejemplo que entrega esta Sociedad Canal de Maipo, y a partir de ello se van generando distintas actividades directamente por los latifundistas de la época, que van construyendo obras. Aparecen necesidades de regulación, y por eso que se incorpora el concepto sobre el agua en el Código Civil en 1855. Aparecen necesidades de apoyo financiero, y por eso aparece la creación de la caja de crédito hipotecario por parte del Estado, pero todo en función de apoyo a la actividad de los particulares. Hay necesidades de coordinación cuando se empieza a agotar la disponibilidad hídrica a nivel de los ríos, y aparece entonces la ordenanza sobre la distribución de los aguas en 1870, lo cual genera una cierta participación del Estado, pero muy limitada, y a partir de ello se organiza la distribución de las aguas en los distintos cauces. En 1908 aparece la ley de asociación de canalistas.
En 1914 hay una primera ley asociada al riego y la creación de la Oficina de Regadío del Ministerio de Obras Públicas que incorpora de alguna manera un papel público dentro de la construcción de obras, ¿ya? Y este papel público que se inicia en 1914 se desarrolla y en forma aumenta durante el siglo XX en la nueva función que va incorporando al Estado a la función productiva y significa que el Estado empieza a participar, por ejemplo, en la generación hidroeléctrica y participa en todo lo que son los servicios de agua potable y saneamiento. El año 51, en este nuevo contexto en el cual ya no son solamente los agricultores los que tienen las aguas, se genera el Código de Aguas que le da forma a esta estructura anterior, y llegamos al año 67 en el cual se genera la ley de reforma agraria del país. Esto significa que más del 70% de las zonas regadas del país son redistribuidas y se distribuyen las tierras y las aguas, ¿ya? Y algo muy importante, aquí se empieza a visualizar la necesidad de qué hacemos en un escenario en el cual todas las aguas están asignadas para reasignarla para nuevas demandas que empiezan a surgir. Típicamente en esa época es la demanda asociada al uso doméstico. Y en ese contexto se establece un nuevo rol del Estado, en el cual una nueva facultad del Estado, en la cual es la de reasignar el derecho de aprovechamiento de agua a través de una figura de racionalización que se llama. Este escenario, con los cambios políticos del país y el golpe militar del año 73, cambia completamente. Tenemos que el año 81 hay un nuevo Código de Agua en el cual ya esta figura de reasignación a través del Estado desaparece y se incorpora la reasignación a través del mercado en un contexto del desarrollo de políticas neoliberales dentro de la gestión del agua en el país. Asimismo, inclusive ya esa función de otorgar derecho a aprovechamiento de agua queda restringida a partir de la incorporación de figuras de mercado dentro de la asignación, no solamente la reasignación, sino en la asignación de las aguas, de nuevas aguas. Esto todo en el contexto de que se quiere incorporar de lleno la lógica económica dentro de la gestión del agua. El año 85 se genera... Perdona, Humberto, ¿será que puedes ir para las conclusiones? Porque ya se te ha terminado el tiempo y ya hemos pasado un poquito. Entonces, si consigues concluir en como 5 minutos sería lo ideal. Perdona. Sí, perfecto. La ley de fomento al riego genera una participación del Estado indirecto a través de subsidios en la gestión del agua, pero ya esa función directa del Estado construyendo obras hidráulicas disminuye radicalmente, desaparece en varios ámbitos como es el tema de las zonas de la hidroelectricidad, por ejemplo. Finalmente, a partir del año 2005, hay modificaciones dentro de la legislación de agua en la cual retoma algunos temas, como el tema de sacar el tema de mercado dentro de la asignación del derecho de aprovechamiento de agua, no de la reasignación, y además se incorporan temas ambientales y un nuevo rol de fiscalización por parte del Estado. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que están pendientes? Uno tiene que ver con el problema asociado al cambio climático, el cual pega muy fuertemente en el país, especialmente en toda la zona central. Vemos que como hay zonas en las cuales se puede esperar disminución en la disponibilidad de agua del orden de 30%. Vemos cómo afecta también la distribución del agua, estacional del agua,
con disminuciones en los periodos de verano, cosa que es muy importante. Y también surgen nuevos temas, como asociados especialmente a la gestión integrada de los recursos hídricos, porque ya esta visión en la cual cada tema puede resolverse independientemente, que está implícita en la institucionalidad actual, se empieza a ver que es insuficiente por problemas asociados al seccionamiento de las cuencas, a la interacción entre el agua superficial y subterránea, a la incorporación de la gestión de la calidad del agua en el medio ambiente, al uso intersectorial de las aguas, que son todos problemas complejos que en la estructura actual genera nuevos desafíos, los cuales no tienen una especial reflejo y en consecuencia aparece como una cuestión importante y nueva. O sea, en definitiva, tenemos esas elementos que resultan para el efecto de pensar en el futuro del agua y del desarrollo del recurso hídrico. Eso es. Muchas gracias, Humberto. Me gustaría de solicitar a los participantes que por favor dejen los micrófonos cerrados porque si no incomoda el fluir de la conversación. Me parece muy interesante la habla de Humberto por primero, ¿no? Destacar lo que es la diversidad hidrogeológica que no se da solo entre los países de Latinoamérica, pero en el país, ¿no? Entonces el contexto es muy distinto de la disponibilidad hídrica. Otro punto que me parece fundamental de tu charla es la cuestión del nexo producción de alimentos y agua. La mayor parte del consumo va para la cuestión de riego, o sea, estamos hablando de la interacción entre agua y agricultura. Otro punto que me parece muy importante es la idea de la transversalidad del agua. Entonces, cuando hablamos de agua, no estamos hablando solo del abastecimiento, mas sí de todo un efecto que va en varias cadenas. Entonces, entra la cuestión de minería, entra la cuestión de desarrollo económico, entra la cuestión de agricultura, de saneamiento. Y por fin, la evolución de los marcos regulatorios, ¿no? Entonces se ve que Chile tiene un marco jurídico muy distinto de lo que, por ejemplo, sería mi realidad y de otros países, que es el agua es un bien público, el Estado tiene ese papel de regulación, más los actores privados tienen un papel muy activo en esa gestión, inclusive con instrumentos como son la cuestión de los mercados que tienen por claro abre muchas oportunidades, pero también muchos desafíos. Y tenemos mucho por avanzar todavía en la gestión y en esta cuestión de la evolución es muy difícil, ¿no? Porque estamos hablando de un recurso que tiene una naturaleza política, que es transversal, que tiene muchos conflictos y que tiene una complejidad muy grande para ser gerido y que necesitaría ahí de mucha cooperación y mucha coordinación interinstitucional. Entonces, bueno, pues haciendo este breve resumen, gustaría entonces de convidar a Gustavo para que nos traiga el panorama de Argentina y ahí después hacemos un debate sobre esas dos realidades que nos fueron presentadas. Entonces, Gustavo, por favor. ¿Estás muteado, Gustavo? Gustavo. ¿Me escuchan ahora? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, estaba el micrófono desconectado. Bueno, les decía muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto volver a estar en contacto con la comunidad hídrica, a la cual participé muy activamente hasta, yo diría, me refiero a Argentina en particular, hasta principios de los años 2000, y después un poco el trabajo me fue llevando por otras latitudes, pero así que es un gusto volver a retomar este contacto, ¿sí? Les pongo la presentación, ¿les parece? Por favor. Ok. Bueno, les decía que de algún modo la primera pregunta era sobre el contexto nacional y
tratar de generar una breve historia de lo que fue el desarrollo de los recursos hídricos en cada uno de nuestros países. Entonces, ¿qué mejor que una imagen de lo que muestra la red de drenaje? En este caso es el agua superficial, que es la más obvia de ver, que en el caso de la Argentina está demostrada a través de este gráfico que aparece a la izquierda. Las líneas azules son los principales, la principal línea de drenaje. Vean ustedes que Perdón, conjuntamente... Gustavo, no estamos viendo la presentación. No, se veía hace un rato cuando hicimos el test, se veía todo, no sé por qué. Si probamos de nuevo compartir, Compartir, tal vez por compartir y la... Es un compartir tema de... pantalla completa. Claro. Debe ser un tema de eso, me imagino. Ahora posiblemente sí, ¿no? Sí, y ahora, Ahora sí. perfecto. Solo Bueno, disculpen el glitch. Les decía que entonces comenzamos mostrando un poco lo que es la red hidrográfica, el agua superficial, el drenaje natural en todo lo que es el territorio argentino, mostrado por la línea azul, y paralelamente vean en color gris lo que es la división política del país. Y esto no es menor que lo mencione porque justamente es uno de los temas que más preocupa en la Argentina, es lo que ustedes van a ver después, la falta de coordinación entre la división política y lo que son las cuencas, ¿no es cierto? Básicamente tenemos 24 jurisdicciones y el reclamo ahí en el primer punto habla de un sistema de gobierno republicano y federal. La palabra federal no es menor porque lo que nos está diciendo es que las provincias tienen el dominio del recurso natural. Con lo cual, ahí hay un contraste, por ejemplo, en el caso de Chile, de donde la administración nacional se tiene el control de los recursos hídricos. En este caso, cada provincia mantiene el dominio de sus recursos con sus propios códigos de agua, como vamos a ver en un ratito más. Otra característica es, les voy a mostrar por un instante lo que son las isoyetas de precipitación. Vean ustedes que en el caso de Chile veíamos un gradiente bien marcado norte-sur, en el caso argentino el gradiente es este-oeste. Máxima precipitación en la región este, precipitaciones que superan los 2.000 milímetros, una zona central semiárida, 700, 800, 600, 400, y después ya nos vamos a la región andina y patagónica, donde obviamente las precipitaciones caen abruptamente. Lo singular de esto es que obviamente, estoy tratando de volver, disculpen, no sé por qué no me responde, ahora sí. Ahí está. Lo singular de eso es que obviamente donde el agua abunda, generalmente se le da menor valor al agua, donde el agua escasea es donde realmente se manifiesta el verdadero valor del recurso hídrico, ¿no es cierto? Les decía hace un ratito entonces que el hecho de que los ríos, como a lo mejor pueden llegar a ver aquellos que están más familiarizados con el país, muchas veces estos ríos escurren a través de 2, 3, 4 y hasta 5 jurisdicciones. Entonces, imagínense si cada provincia a su vez tiene sus propias reglas de manejo del recurso y el curso de agua es interjurisdiccional, bueno, de por sí ya trae una complejidad pretender administrar ese río en forma eficiente, con una gestión integrada. Creo que estamos ya poniendo sobre la mesa cuáles son los problemas que tenemos por delante. Entonces, cuando yo en el año 2000 empiezo a tomar más contacto a través de mi invitación del ingeniero Víctor Poyat, en ese momento era subsecretario de Recursos Hídricos de Nación, para tratar de entender todo esto y cómo darle solución. En aquel momento el interés primario era cómo acceder a una planificación. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta de que si no teníamos una comunión de pensamiento en cuál era el valor del agua para cada una de las jurisdicciones, difícilmente íbamos a poder llegar a tener una planificación, ya sea regional, provincial, por cuenca, como sea, que le satisfaciera a todas las partes. Y entonces fue como comienza un proceso de consulta que se hizo a todas las jurisdicciones, más de 20 jurisdicciones, en la cual, si bien la Nación
fue el que lo lideró, en un principio fue a instancias del gobierno nacional. Poco a poco, a medida que transcurrieron los meses, en ese periodo de 3 años, las provincias fueron tomando el liderazgo de todo lo que significó generar lineamientos de política hídrica. En una palabra, ¿qué es prácticamente lo que se hizo? Se hizo una consulta donde se reunió a los verdaderos, vieron la palabra stakeholders, ¿no? Una palabra que estuvo muy de moda por muchos años, donde realmente no fue una consulta entre administradores del agua únicamente, sino se llegó a consultar con más de 3.000 stakeholders o participantes en la gestión del agua, ya sea porque desde una universidad se estudia el recurso hídrico, desde un consorcio de riego se la aplica, desde el administrador del recurso hídrico, del agua en particular, ya sea superficial o subterránea, o las organizaciones que propenden al cuidado del recurso en sí, ¿no? En su cantidad y su calidad. Así que fue un proceso consultivo que fue realmente muy genuino porque fue horizontal prácticamente, y eso es un poquito la experiencia a destacar de aquel momento. Prácticamente a cada persona se enfrentaban con una hoja en blanco, donde se le hacían esas preguntas fundamentales, tal como decir, ¿qué es el agua para usted? ¿Qué valor le adjudica? ¿Cómo cree que puede ser mejor aprovechada? Y en ese derrotero de 3 años, visitando todo, fue secuencial de provincia en provincia, el rol de la nación fue simplemente ser un custodio fiel de lo que era el pensamiento de todos los participantes. Y creo que justamente eso fue lo que permitió llegar a coronar todo ese esfuerzo en el tercer año, llegando a firmar lo que se llamó el Acuerdo Federal del Agua en el 2003, que simplemente, como lo dice ahí en el enunciado, dice, son postulados que permiten integrar aspectos técnicos, sociales, económicos, legales, institucionales y ambientales del agua, pretendiendo alcanzar una gestión moderna de los recursos hídricos. Todo ese saber que nació del conocimiento empírico, del aporte que hicieron muchas organizaciones internacionales también, que venían ya desde otras décadas atrás propugnando por el mismo objetivo, se establecieron prácticamente 50 principios ordenados en 9 temáticas, como aparece en ese propio, como aparece aquí listado, ¿no es cierto? Hablaba de la parte más física, lo que es el agua y su ciclo, su relación con el ambiente, con la sociedad, la gestión misma del agua, las instituciones, el agua y la ley, el agua y la economía. Un tema que creo que habla de herramientas de gestión, que creo que de algún modo va a ser motivo de mis últimos minutos de conversación. Y por último, agua y género, que es algo que fue adecuándose en los últimos tiempos. De todos modos, vean ustedes que yo les contaba hace un rato lo del sistema federal. Entonces, si bien se hizo todo este ejercicio altamente valorado por todos los constituyentes del sector hídrico, la pregunta era, bueno, ¿qué hacemos con nuestros propios códigos provinciales que no necesariamente coinciden con los postulados, estos 50 principios de política hídrica, ¿no es cierto? La cuestión es que eso nos llevó a la necesidad de adecuar los códigos provinciales a los que llamaban principios rectores de política hídrica, ¿no es cierto? Eso fue un trabajo, se armó lo que se llamó un digesto hídrico, muy interesante porque justamente hoy en día estamos leyendo en los periódicos cómo la República Argentina está tratando de hacer un digesto de sus leyes, porque se están dando cuenta, que lo que nos dimos cuenta más de 20 años atrás en el sector hídrico, que había un contrapunto, no solo cantidad de leyes, decretos, ordenanzas que se contradecían entre sí dentro de las propias jurisdicciones, y ni que hablar cuando empezaban a ser cruzadas. Bueno, para hacer una larga historia, hacerla breve, eso fue un esfuerzo muy lindo que hicieron, sobre todo todas aquellas personas más vinculadas con la parte jurídica de las provincias, especialistas en temas de agua, y se armó en aquel momento un digesto donde se pudo ver todo lo que fue ese choque entre lo que creíamos que debía ser la gestión hídrica y lo que estaba manifestado a través de miles y miles de jurisprudencia, ¿no es cierto? Eso llegó, hoy en día, les soy honesto, desconozco cómo siguió evolucionando ese tema,
pero creo que en aquel momento fue un esfuerzo muy válido y muy bien hecho, y veo que sigue por lo menos en la página del Consejo Hídrico Federal, que fue también un resultado de todo ese esfuerzo de los 3 años, la creación del Consejo Hídrico Federal. Entonces, la disparidad de los códigos de agua es evidente. Fíjense ustedes que la ley de agua, la primera ley de agua es de la provincia de Mendoza, en 1884, y incluso 70 años después se siguieron creando jurisdicciones en Argentina. Así que obviamente y sigue existiendo posiblemente una disparidad enorme entre los códigos de agua de las distintas provincias, no solo entre sí, sino cuando incluso tratamos de compararla con los principios rectores de política hídrica. ¿Sí? Paso a continuación, habiéndose concretado el Acuerdo Federal del Agua en el 2003, tomo prestada esta expresión, dice, bueno, ¿cómo pasamos de la visión a la acción? ¿No? En aquel momento se hablaba mucho justamente de esto, ¿cómo pasamos de la visión a la acción? Y es un poco más que nada mi propuesta en estos momentos. Yo de aquí en más no estoy necesariamente relatando algo que sucedió fielmente, sino es un poco cuál es mi visión personal de cómo deberíamos seguir evolucionando a partir de lo que fueron los principios rectores, la creación del Consejo Hídrico Federal y todo lo que se vino haciendo en los últimos 20 años. ¿Cómo podemos darle otro empuje a lo que es la gestión del agua? Este gráfico es un poco un resumen de lo que a mí me terminé de entender en los últimos años, donde fíjense que de arriba hacia abajo creo que son los estamentos básicos para el armado de una administración racional del recurso hídrico. La Argentina ya... Sí, perdón. La Argentina ya ha cumplido con varios de estos estamentos. La parte superior, donde habla de visión o iniciativas, de algún modo podemos verlo a través de lo que son los principios rectores. Las leyes del segundo estamento, las leyes de agua y las estrategias. Las leyes de agua existen, hablábamos de a través de tratar de unificar y hacer una armonización de todas ellas. El tercer ámbito, el tercer estamento sería la parte regulatoria. Obviamente es imposible manejar un recurso natural sin tener un marco regulatorio que lo controle. Luego hablamos del cuarto estamento, la parte de funciones, o sea, cómo nosotros incorporamos las funciones de GIRH, de Gestión Integral de Recursos Hídricos, en la propia administración. Les voy a hablar un poquitito de eso nada más. Y por último, algo que a mí más me apasiona, que es el estamento inferior, que es la parte de sistemas de información. Sin tener un sistema de información es imposible administrar nada. Y mucho más si todavía encima vinculamos los sistemas de información con lo que se llama en el mundo de la administración hoy en día y de las operaciones, se llama business processes. ¿Cómo podemos, así como una empresa como Toyota es capaz de tener éxito en el mundo fabricando sus vehículos? Es porque generalmente hay un proceso siempre detrás de todo lo que hace la industria, sobre todo la industria con mayúscula, ¿no es cierto? Entonces, sí, fue siempre un poco mi ambición ver cómo podíamos dentro del sistema del sector hídrico manejarse con los mismos cánones. ¿Por qué no nos manejamos a través de procesos? Y les voy a mostrar ejemplos de eso que me tocó implementar en otros países. O sea, les voy a hablar simplemente, muy rápidamente, la parte de funciones, lo que les decía recién, que hablo de insertar los principios de gestión integrada. En nuestro caso, hablando de Argentina, son los principios rectores de política hídrica, en las propias estructuras de administración provinciales. Y después vamos a hacer también otro repaso, vuelo de pájaro, de qué son estos procesos, de qué se trata, para qué sirven, qué utilidad le podemos dar. Voy entonces primero de lo de las funciones, de nuevo, vuelo de pájaro, pero trato de manifestarle que el sector hídrico yo lo avisoro de este modo, o sea, donde tenemos la parte de administración del recurso, ¿no es cierto? Donde tenemos los planificadores y donde tenemos los administradores del recurso de base. Ese recurso de base, vean ustedes, son los que llamaba funciones en el slide anterior, aparecen en la mitad inferior. Entonces tenemos lo que hacen política hídrica y la planificación del recurso. Luego tenemos otras funciones, son fundamentalmente lo que es evaluar el recurso y monitorearlo. Tenemos otra función fundamental bajo
mi perspectiva, que es la parte de cómo distribuimos, cómo damos cuotas a los distintos usos. Humberto nos hablaba sobre la minería, el riego, 80% del agua se lo lleva el riego, eso es casi un estándar internacional. Entre el 70 y el 80 y pico, el planeta se mueve mayormente dentro de esos porcentajes. La pregunta es, ¿cómo en un sistema competitivo vemos? Nos mostraba Humberto también sobre la participación en el Producto Bruto, la calidad de riqueza que genera. La pregunta es, entonces, ¿cómo evaluamos el valor del metro cúbico en función de cuánto le aporta a la economía? Y les va a decir, bueno, ¿y cuánto le aporta al empleo? O sea, es multidimensional el análisis y eso, bueno, justamente ahí está el desafío y lo atractivo de todo esto, ¿no? Y por último, la función que les recalco ahí es la parte de protección y administración de la demanda. Siempre decimos, no es solamente ingeniero Valle, búsqueme un acuífero nuevo, un río nuevo. El tema es, ¿y qué tal si empezamos a hacer un uso más racional de lo que ya tenemos, ¿no es cierto? Y de ahí justamente es donde estos grupos se tienen que encargar de este tipo de actividades. Lo último que recargo en el caso de la derecha habla de los servicios de agua. Y fíjense cómo están separados lo que es provisión de servicios de lo que es la administración del recurso hídrico. Después podemos discutir si el órgano regulador está dentro de la esfera del propio administrador o es un ente separado. Poco importa en la medida que ustedes van a ver, desde mi óptica, poco importa en la medida en que existan reglas ya establecidas y son justamente los procesos los que nos pueden permitir definir esas reglas. Ahora voy entonces ya directamente a la segunda punto que les iba a describir hoy, que es ¿qué son estos procesos? Y permítanme, empiezo con un ejemplo donde prácticamente si podemos, el mundo ya existe infinidad de buenas prácticas. Realmente las bibliotecas son enormes de todo lo que está escrito. El tema es cómo pasamos de esa visión a la acción, ¿no? Palabras que me acuerdo muchos años atrás, el ingeniero Calcaño solía decir eso, ¿cómo pasamos de la visión a la acción? Bueno, esa pregunta sigue latente, esa pregunta sigue pendiente de estar satisfactoriamente respondida, ¿no es cierto? Entonces, es una modesta contribución. Yo les doy un ejemplo en este caso, que es, estuvimos hablando de la gestión de riego con agua subterráneo, y no es casual, porque en todas partes del mundo quien se lleva la mayor cantidad de agua es el riego. Entonces, por eso a propósito elegí este ejemplo. Entonces, si yo tengo que plantear un proceso, lo primero que tengo que hacer es poner sobre la mesa cuáles son todos los actores y todas las actividades que van alrededor de este uso del riego. En este caso, vemos un pivot central alimentado con agua subterránea y esto simboliza el usuario. De nuevo, no voy a pretender en un minuto describir todo lo que muestra esta transparencia, pero lo que sí me está diciendo es, se los relato, aunque más no sea, que un proceso no es más que unificar, integrar las bases de datos que se necesitan para hacer la administración del agua en referencia a un uso en particular y vincularlas con normas de gestión. Vean ustedes que, por ejemplo, un usuario prácticamente es el que hace el trigger de todos estos procesos a través de aplicar por un derecho de agua o aplicar si es un nuevo usuario o una renovación de una licencia de uso de agua o derecho de uso. Cada país usa una terminología distinta. El tema es que, bueno, no es tan sencillo decirle sí, no, se lo renuevo, no se lo renuevo y por cuánto. Por un lado, se pone de manifiesto cuáles son las responsabilidades de ese usuario, donde él está obligado a hacer un seguimiento a través de caudalímetros de cuánto es el agua que consume. Esa información tiene que ser telemétricamente o en formas más sencillas, incluso transmitido a través de bases de datos. Eso se hace muy sencillo y prácticamente con cero costo y con teléfonos inteligentes. Cómo todo eso entra a bases de datos interrelacionadas, donde se hace un seguimiento de la cantidad de agua que se usa y a su vez un seguimiento satelital, por ejemplo, para evitar, ustedes saben que puede haber una expansión horizontal, donde se termina utilizando más
tierras de las que están permitidas, eventualmente por su licencia, o puede haber lo que se llama un crecimiento vertical, ¿no es cierto?, donde se esté usando más agua. Bueno, por suerte hoy la tecnología viene a nuestro rescate porque prácticamente todo eso puede ser monitoreado perfectamente. El tema es que está, por un lado, las obligaciones del usuario, está del otro lado las obligaciones de quien Gustavo, monitorea eso. perdona, Sí, necesito que conclúas en los próximos minutos. ya esto termina aquí. Así que Perfecto. les decía que entonces, así como están las responsabilidades del usuario, están las responsabilidades del ente que monitorea. Todo eso, a su vez, a través de esta interrelación de bases de datos, permite en línea, o sea, en forma activa, día a día, seguir corriendo modelos. Obviamente existen, en este ejemplo que les doy, esto fue hecho en la península arábiga, donde, bueno, existen todos los modelos de agua subterránea que permiten ver continuamente cómo se está bajando el nivel de agua en los acuíferos. Entonces, eso trae sus consecuencias en cómo se renuevan las licencias, por cuánto tiempo se las renueva y por qué cantidad de agua. De algún modo, la pregunta es, ¿por qué? Bueno, el paso siguiente, y esto sí ya es la última transparencia, todo esto que les expliqué recién, todo esto se modela, existen lenguajes, se llama Business Process Model Annotation, donde prácticamente confluye sobre la mesa todo ese conocimiento empírico, todas esas bases de datos. Es una técnica muy utilizada por la industria en el mundo, donde prácticamente se desarrolla todo cuál es el proceso para poder otorgar una licencia, renovar una licencia. En este caso puede ser agua para minería, puede ser agua, en fin. Cada uso del agua tiene su proceso. Esto es una hoja de las que pueden ser varias, procesos que a su vez están anidados unos con otros. Lleva su tiempo, pero cuando esto está puesto ya en utilización, ahí se vieron los beneficios, ¿no es cierto? En principio porque lo que nos garantiza es la sustentabilidad del recurso, que es lo que era primordial en el caso del mundo árabe, donde el recurso prácticamente es no renovable, con lo cual gota de agua que se usa es gota de agua que no se usa más, entonces hay que utilizarla muy inteligentemente. Entonces, no solo nos da aparte, nos asegura la sustentabilidad del recurso, sino quita discrecionalidad en las decisiones, que eso es tremendamente importante, y le da transparencia al mecanismo de gestión y de decisión, ¿no es cierto? Bajan los costos operativos, porque prácticamente, fíjense que un diagrama como este me está diciendo, bueno, no es como que yo tengo tanta gente trabajando y después veo qué hace cada uno, sino es al revés. Primero veo qué es lo que tengo que hacer y después veo qué persona necesita para ayudar a operar este circuito. Sé que ha sido demasiado en muy poco tiempo, pero bueno, quedo disponible para preguntas, perdón. Así que gracias por su atención. Muchas gracias, Gustavo, por tu presentación. Me parece fenomenal lo que has conseguido pasarnos en estos 20 minutos y perdona tener que interrumpir, es que tenemos un tiempo No, muy por favor, cortito, por supuesto. pero lo que es interesante es ver que la cuestión de la hidrodiversidad, ¿no? Y la heterogeneidad de la distribución de los recursos hídricos es algo realmente que nos afecta a varios países en América Latina, y la diversidad que tenemos ¿cómo voy a decir?, de arreglos institucionales para la protección y la gestión del agua. Entonces, salimos del modelo de Chile, que tiene toda esa cuestión del papel central del Estado como ente regulador, pero con un papel muy amplio de los usuarios, pero que en Argentina las provincias que van a tener ese dominio del agua, y lo que exige procesos de articulación interjurisdiccionales muy complejos, y me parece que la cuestión del Acuerdo Federal del Agua y de los principios rectores de política hídrica son realmente un gran marco de construcción de consensos y de gobernanza. Lo que me parece muy claro entre todas las charlas que habéis hecho es que la gestión hídrica se tiene que hacer, tiene que llevar en cuenta el nexo con la cuestión de la gestión de la agricultura, de la gestión del riego. Y me parece también que la gestión hídrica va al tiempo, y los marcos regulatorios van evolucionando y ganando complejidad
cada vez que hay que poner nuevas camadas. Entonces hay la camada de la gestión integrada, hay la camada del número de actores. Entonces, bueno, tenemos que poner más actores, ¿eh? Porque son más usuarios o porque hay toda esa cuestión institucional que provincias que a lo mejor no se preocupaban con el agua pasan a preocuparse. La inclusión del agua subterránea, que a mí como alguien que trabaja con agua subterránea, es un gran desafío. El cambio climático, género. Y ahí seguimos en un contexto que cuando hablaste del sistema de información, me parece que uno de los grandes retos de Latinoamérica es que muchas veces hacemos gestión sin información. Y eso me parece algo muy complejo, principalmente en agua subterránea, ¿no? Que tenemos una gestión, una información que o no es completa o es incompleta o en algunos casos es muy incipiente. Entonces, esa cuestión, esa necesidad de modernizar la gestión, ¿no? Y envasarla técnicamente como una forma de profundizar y crear mecanismos organizados y procesos organizados como los que presentaste al final, ¿no? Ahora me he oído la palabra en el español, es como una tabla con todos los procesos de la licencia, yo diría ficha, mas no es eso en español, pero es eso, bueno, entonces, es eso lo que tenemos que hacer, pero es muy difícil. Entonces, me parece que esa idea de cómo vamos para la visión a la acción realmente es un marco importantísimo del reto que tenemos, que cada vez se gana más. Con el tiempo tenemos que se queda más difícil hacer la visión se torna cada vez mayor y todavía no hemos hecho la lección anterior. Entonces, muchas gracias por sus palabras. Voy a abrir a ver pasar la palabra a Silvia para que nos diga qué preguntas tenemos en el chat. Sí, primero le pido a Gustavo si puede stop sharing a Gustavo. Y después les paso a leer un poquito las preguntas. La primera es para Humberto, que quería consultar cuáles fueron los impactos relevantes en la gestión de los recursos hídricos originados por la mega sequía que comenzó en 2010. Después también para Humberto mencionó como uno de los grandes desafíos actuales el aspecto ambiental y de biodiversidad de la gestión del agua. En este sentido, ¿cuáles considera que son acciones necesarias? Y para ambos panelistas está una pregunta que dice, ¿cómo ve el manejo compartido de los recursos hídricos entre Chile y Argentina, sus desafíos y acciones necesarias? Así que te paso Pilar la palabra y a los panelistas. Creo que podemos empezar por Humberto y después seguir para Gustavo, ¿no? Y ahí ya Humberto responde sus cuestiones y ya puede dar su visión sobre la cuestión de la gestión compartida. Y ahí ya vamos para Gustavo. Sí, a ver, vi que había una pregunta sobre el impacto de la mega sequía que se inicia en el 2010 en la zona, toda la zona central de Chile, el norte chico que llamamos, ¿ya? Yo diría que ¿cuáles han sido los impactos? Bueno, hay impactos de distinta naturaleza. Por una parte, tenemos ciertos usos que bajaron fuertemente, uso del agua que bajaron fuertemente su relevancia dentro del país, como la hidroelectricidad, obviamente, ¿ya? Pero otros aspectos quizás se reflejan un poco en los últimos censos agrícolas, en el cual muestra una disminución de las superficies de riego que normalmente estaban en Chile entre 1.000.000 y 1.100.000 hectáreas, y que se reducen a valores cercanos a las 900.000 hectáreas, ¿ya? Y eso probablemente tenga una vinculación, en parte por lo menos, con el tema, ¿ya? Y eso yo diría especialmente en la zona del norte chico, donde hay cuencas y sectores que se redujeron
en forma importante las zonas agrícolas por efecto por la limitación asociada a la disponibilidad de agua. Y otro efecto que se puede destacar tiene que ver con el agua potable, pero en las zonas rurales, ¿ya? En el caso chileno, las grandes ciudades respondieron adecuadamente a esta situación y no tuvimos crisis mayores, pero en las zonas rurales, muchas fuentes de abastecimiento menores, vertientes, pozos relativamente someros, ese tipo de cosas, se vieron afectados, con lo cual llegó en determinado momento a varios eh, cientos de miles de usuarios abastecidos a través de camiones aljibes, ¿ya? Que ha sido un enorme gasto y que ha costado mucho volver a la situación previa en la cual tenían fuentes propias de agua potable rural. Como que yo creo que ahí ha habido un impacto en ese sentido que es bien importante. Ahora, respecto del otro tema de que está asociado a la incorporación de los temas ambientales y toda su relación con el resto de los usos, a mí me parece que hay un tema que está pendiente, que está muy difícil, en el sentido de cómo incorporar la aspiración que está expresada en la legislación de hacer un uso que sea equilibrado entre lo que es la parte productiva y la parte ambiental. Eh, yo pienso de que con frecuencia surgen nuevas demandas desde el punto de vista ambiental que se levantan por parte de determinados grupos, pero que entran en contradicción con usos productivos y en los cuales no hay una buena valoración de las mejores alternativas que hay, ¿ya? Y en este sentido, con frecuencia se olvida una cuestión que es clave, que es de en qué medida y qué magnitud es la importancia del agua dentro del desarrollo productivo del país. Y en ese sentido hay conflictos que se generan, pero que no hay hasta la fecha una buena respuesta. Y yo creo que justamente las demandas por una institucionalidad que dé una respuesta a esto es el desafío que tenemos para adelante. Muchas gracias, Humberto. Me gustaría entonces pasar la palabra para Humberto, para Gustavo. Gustavo, necesitas activar tu audio. Muy bien. Está activado ya. Bueno, bueno, fíjense justamente cómo la competencia por el uso del recurso realmente necesita de herramientas de economía racionales, claras. Fíjense ustedes, por ejemplo, lo que está pasando en este momento en Argentina, donde la minería está tomando cada vez más envergadura. Eso lo podemos leer en los periódicos semana a semana. Y la primera pregunta es, ¿el agua que va a usar esa minería es obviamente ya parte de regiones donde el agua es escasa? Probablemente ese corredor andino es el más pobre en agua en toda la República Argentina. Entonces, definitivamente que va a traer conflicto porque el agua que usa la minería es agua que no va a usar algún otro usuario aguas abajo. Entonces, ahí hay toda una decisión compartida entre la provincia y las provincias que comparten recursos sobre cómo se asigna. Vamos a ponerle un signo pesos al metro cúbico de agua. La pregunta es solamente cuánto aporta en Producto Bruto, cuánto empleo aporta, qué otros usos alternativos quedan desatendidos por eso. Hay mecanismos de compensación de uno al otro. O sea, es un tema sumamente complejo que el mundo se debate en eso. Eso no es exclusivo a nosotros. Así que definitivamente que tenemos que estar muy alerta y yo diría que cuantos más herramientas pongamos sobre la mesa en nuestra gestión diaria, mejor preparados vamos a estar para poder dar respuesta a esas preguntas.
Hubo una segunda sobre los recursos compartidos entre los dos países. Yo diría que cuando nosotros miramos nuestras fronteras, en el caso de Chile prácticamente es una divisoria clara de cuencas, una hacia el Pacífico, la otra hacia el Atlántico. Eso justamente es lo que evita que haya conflictos, gracias a que no hay, es muy poco el recurso compartido, son unos pocos lagos más en la zona sur, a diferencia si lo comparamos con lo que es la zona del litoral, donde tenemos grandiosos ríos compartidos y en su uso con otros países, ¿no es cierto? Así que es algo que Humberto puede agregar algo más, no es mucho lo que yo puedo aportar en ese ámbito. Sí, bueno, efectivamente son los recursos hídricos compartidos entre ambos países no son demasiado importantes, ¿no? Inclusive en zonas en las cuales tampoco hay un problema de escasez relevante. Y entonces son más bien temas puntuales que se han desarrollado desde hace muchos años. Hay Comisión de Recursos Hídricos Compartidos, los cuales en alguna ocasión tuve el honor de compartir a su vez con Víctor en estas conversaciones sobre recursos hídricos compartidos en alguna de las cuencas, pero yo pienso que efectivamente son temas más bien puntuales dentro del marco general de la gestión del agua en los países. Bueno, muy, Pilar, muy bien. yo quería darte porque tuvimos una última pregunta. En realidad es un comentario de Miguel Solanes que le voy a pedir que él se explaye brevemente, porque fue nuestro primer panelista en el encuentro 1. Y ya sería la última intervención de los panelistas. Solo mencionar que va aquí me están preguntando desde Colombia, Bogotá, el señor Daniel Páez, que es director ejecutivo de la Cámara Colombiana del Agua, que es una pregunta para Ariana, que después ahí pasa todo el sitio web, que se la vamos a responder por mail para vincular el capítulo de la TAM. Así que con el comentario de Miguel yo daría por cerrado porque por los tiempos, ¿no? Gracias. Ha sido muy grato escuchar dos presentaciones magistrales. Es claro que en Chile, por ejemplo, la visión del agua no es hidrocéntrica, está vinculada en forma muy activa a la sociedad y a la economía, y de ahí surgen una serie de principios y actitudes que se van modelando en forma empírica a medida que surge la necesidad de hacer algo. Esta conexión chilena realmente ha servido para satisfacer bastantes derechos humanos en varios sentidos. Otro comentario que quería hacer es que el federalismo no es necesariamente una traba ni a la inserción económica del agua, ni tampoco a la protección. Tenemos casos de países federales, Australia, por ejemplo, y Estados Unidos, que pareciera que lo han manejado bastante bien dentro del el realismo, que todo en general es segundo o mejor. Entonces se va haciendo lo que se puede. En cuanto, y este es el último, los principios de política hídrica de Argentina, en muchos sentidos, dejan puerta abierta a la arbitrariedad y a la inseguridad jurídica. Hay algunas, digamos, previsiones de que cada cuantos años el administrador va a revisar los derechos de agua, los va a reasignar. Esto es tremendo en un sistema como el del agua, donde las inversiones son de larguísimo plazo, con muchos costos hundidos, con tremendos riesgos. Y entonces una previsión de este tipo abre la puerta para muchos problemas, incluido la falta de inversión. Y finalmente, considerar el contexto económico de los países y su macroeconomía
es fundamental para poder elaborar alguna política hídrica realista, no solo aspiracional, sino realizable. Gracias, muchas gracias. Gracias, Miguel Solanes. Como siempre, sus intervenciones son estupendas. Estuve en su charla en el primer ciclo y me gustó muchísimo. Para finalizar, entonces, yo creo que Miguel Solanes incluso ya hizo una síntesis increíble, mas me gustaría oír ahora la reflexión y mensaje de los panelistas sobre si nos pueden dar una reflexión final como conclusión de este encuentro en relación a todos esos retos y todo lo que ha sido aquí discutido. Entonces empiezo por Humberto y después enseguida Gustavo. Por favor, sean hasta 5 minutos porque el tiempo... Bien, a mí me interesaría destacar de que especialmente en nuestra región, en Latinoamérica, los cambios que se generan en la gestión asociado al uso del agua pueden ser muy rápidos, muy de corto plazo, lo cual obliga a que las políticas hídricas estén muy atentas a qué es lo que está pasando realmente en el terreno, cómo están cambiando las situaciones, cómo están cambiando los incentivos de un momento a otro que llevan a generar nuevos problemas, pero también nuevas oportunidades. Esta reflexión la hago pensando, por ejemplo, que en el caso nuestro, el tema del agua subterránea que se ha mencionado, bueno, prácticamente en el año 90 habían 1000 pozos construidos. Actualmente hay como 50.000, ¿ya? Y estamos hablando de que en 10 años se multiplicó por 7 el uso del agua subterránea. ¿Por qué? Porque era una oportunidad, había necesidades, generaba beneficios, había una serie de condiciones que incentivaban a esto. Eso cambia muy, muy rápidamente. Y lo lamentable es que, claro, yo pienso que con la legislación y las regulaciones llegamos como 20 años atrasados. Entonces, una reflexión que hago es que a nivel de las políticas públicas y de los gobiernos, debemos estar especialmente atentos a qué es lo que está pasando en el terreno para poder reaccionar a tiempo, ¿ya? Eh, lo mismo tiene que ver, por ejemplo, con el uso del riego tecnificado y cómo los incentivos económicos pueden llevar a que sea un elemento muy atractivo desde el punto de vista de los usuarios, ¿ya? Pero eso cambia todo el sistema hidrológico también, ¿ya? Recuerdo que cuando tuve la oportunidad de trabajar en alguna consultoría en Argentina, se mencionaba el cambio del uso de las praderas al uso de la soya, ¿ya? Pero estamos hablando de millones de hectáreas, ¿ya? Entonces, eso cambia los sistemas y eso es en un periodo breve y normalmente llegamos tarde con las normas que debieran haber sido utilizadas desde el primer momento. Y la otra reflexión que quería hacer era asociado al tema de que eh, en la actualidad con frecuencia tiende a olvidarse el papel productivo del agua y cómo están en la base del funcionamiento de nuestras sociedades. Y muchas veces queda el tema del agua pareciera que se vincula a cuestiones generales en las cuales la opinión pública tiene una cierta sensibilidad, como es el tema ambiental, como el tema de cambio climático, pero olvida esa opinión pública o en el debate nacional de que el agua está mucho más en la base del funcionamiento de nuestras sociedades. Por lo menos es el caso nuestro en el caso de nuestro país, ¿ya? Y en ese sentido uno ve cómo ha habido discusiones relevantes, en el caso chileno de constitucionales, en las cuales prácticamente esta vinculación del agua con la historia del país, con la producción y con sus elementos más esenciales para su existencia, quedan de lado.
Entonces, en ese sentido, me parece que debiéramos ser especialmente preocupados de dimensionar todos estos aspectos que son tan relevantes en el uso del agua y el papel del agua en nuestros países. Gracias, Humberto. Paso la palabra para Gustavo. Bueno, por supuesto que adhiero perfectamente a las palabras de Humberto. Es así. Hay a nivel de sociedad, a nivel general, hay un menoscabo de la importancia y el rol que juega el agua en nuestras economías, ¿no es cierto? Y cuando digo economías, eso incluye empleo, evitar la traslación de gente de zonas rurales a zonas urbanas, donde, con el costo enorme que eso significa después para las costas, las zonas urbanas. Ahora, créanme que esta problemática se repite por todo el planeta. O sea, los últimos 20 y pico de años he ido como un globetrotter de país en país viendo esto mismo, y soy un convencido ya de que tenemos que pasar de las palabras, de las buenas intenciones, de los principios rectores, a la gestión. Y me he convencido de que justamente tratar, y perdón que reitere el tema de los procesos, porque los procesos de algún modo es la materialización de estas buenas intenciones, ponerlas sobre la mesa y darle racionalidad ahí, en concreto en la gestión diaria. Es bastante más fácil de lo que se cree, no es difícil, y ustedes se sorprenderán si lo hacen, cómo logran consensos cuando hay una mesa con racionalidad y no es simplemente un juego de palabras, donde el que grita más o el que grita más fuerte es el que prevalece. Los invito a incursionar en este ámbito, que creo que es el mecanismo para pasar de la visión a la acción. Esa sería mi conclusión. Muchas gracias, Gustavo. Yo creo que lo que este encuentro nos dejó muy claro es que aunque nuestras realidades jurídicas, institucionales o hídricas sean distintas, compartimos desafíos que son comunes y que se agravan con el ciclo, con el cambio climático, la presión sobre el uso del recurso y las desigualdades. Me parece que todos los enfoques, incluso la intervención de Miguel Solanes, destacan justamente ese desafío de avanzar a una gestión realmente integrada, transversal, y que no vea el agua como algo aislado, más sí como un elemento profundamente político, conector entre ambiente, economía, alimentación, empleo, territorio, derechos humanos y otros derechos. Entonces, para ya finalizar, creo que este diálogo pues muestra la necesidad que tenemos de fortalecer nuestro intercambio, de aprender uno de los otros y oír esas experiencias que tenéis y construir juntos una gobernanza hídrica que sea más justa, más resiliente y realmente ser capaz de poner la visión en marcha rumbo a la acción y llegar a mediar conflictos y construir acuerdos e implementarlos. Entonces paso la palabra a Silvia para que haga el cierre oficial. Estoy muy honrada de poder tener mediado este evento con personas con tanta experiencia y un bagaje tan grande en la gestión hídrica. Así que ha sido para mí una gran honra. Bueno, realmente hemos completado de este modo el tercer encuentro del ciclo de políticas hídricas en Latinoamérica, con esta experiencia de Chile y Argentina, agradeciendo a Humberto y a Gustavo la generosidad por compartir sus conocimientos con excelente moderación de Pilar. Así que mil gracias a los tres y a los participantes que nos han acompañado. Realmente esperamos que este tercer encuentro haya inspirado también nuevas ideas para seguir construyendo marcos de gestión hídrica más resilientes, inclusivos, sostenibles, y que bueno, también los haya motivado para reunirnos nuevamente en el próximo encuentro que compartiremos las experiencias de Brasil y Ecuador con los panelistas Mónica Porto de Brasil y Pablo Lloret de Ecuador. Este cuarto encuentro será el miércoles próximo en este horario de las 12 horas. Y queda luego el evento final de cierre, el miércoles 28 de mayo, donde se realizará un resumen de todo lo que ocurrió en el ciclo a cargo de Lilian del Castillo
y la visión del futuro a cargo de Pablo, que se actúa como presidente del Comité Directivo de la Asociación Mundial para el Agua, la GWP, y la presencia de Sofía Corradi, que es una referente joven del Consejo Latinoamericano del Agua, para tener esa visión, ¿no? de qué es lo que están viendo los jóvenes. Así que bueno, los esperamos. Nuevamente muchas gracias a todos y saludos. Que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Muchas gracias.